Bienvenidos a esta comparecencia en la que en realidad me voy a limitar a ratificar lo que ya dije que haría en el supuesto escenario de que se produjese un juicio oral que parecía inevitable a la vista de los acontecimientos. Y digo ratificar porque no es nada nuevo lo que hoy voy a contar, que es pues defender desde la absoluta convicción mi inocencia en este proceso, porque lo verdaderamente importante aquí, y quiero empezar por ahí, es cuáles han sido las consecuencias de aquella incautación para la ciudadanía, para los vecinos, para el interés general o para las arcas públicas. Y la primera de esas consecuencias es que hoy hay 5.000 vecinos que tienen una factura legal y con un precio y condiciones de abasto de agua doméstica idénticas al resto de vecinos de la isla de Lanzarote que antes no tenían. A mí me gustaría que hiciesen ese esfuerzo de preguntar a la mayoría de ellos que si tienen un consumo estándar habrán experimentado un abaratamiento considerable después de años de desidia y de mirar hacia otro lado. Esta es la primera de las consecuencias para los vecinos, para esos 5.000 vecinos. Y la segunda es para las arcas públicas. Porque recordarán ustedes que este proceso concluyó con un convenio, del que ahora hablaré, que supone en torno a 400.000 euros de canon para el consorcio que antes no tenía, y es lo que ha permitido subvencionar hasta tal punto el agua agrícola, ganadera y pesquera que hoy sea la más barata en Canarias, proveniente de la desalación. También me gustaría que preguntasen a esos agricultores o ganaderos, al igual que a los vecinos, en qué ha perjudicado esta actuación, porque esas son las dos que yo pondría como destacadas. Todo lo demás es ruido acerca del perjuicio al interés general, a las arcas públicas, ninguno. Las únicas dos consecuencias son estas dos que ahora acabo de identificar. En segundo lugar, porque como acabo de decir, fue el propio denunciante quien en un convenio reconoció que su actividad era ilícita, que no podía vender agua a terceros, que fue por lo que se incautó provisionalmente esa planta, que solo podía hacerlo el consorcio y que además de hacerlo ellos, como están haciéndolo por cuenta del consorcio, debían abonar ese canon. En definitiva, un convenio que cierto es, tuvo como consecuencia, como no podía ser de otra manera, que la acusación, el denunciante, se retirase del pleito, consecuencia lógica del convenio que acababa de firmar, asumiendo, es verdad, no puedo vender y encima tengo que pagar para hacerlo. Entre otras cosas, por lo ya dicho, digo que defenderé mi inocencia, porque es que es la propia Fiscalía la que ha solicitado el archivo provisional de esta causa, de tal forma que ni tenemos acusación particular y tenemos petición expresa de la Fiscalía de archivo, tenemos un convenio que reconoce esta actividad era ilícita y no ha habido más que beneficios para el interés general y para la situación legal de venta de agua de 5.000 vecinos en el término municipal de Yaiza. Y voy a defender mi inocencia porque ¿cómo es posible que se cometa una actuación a sabiendas de su injusticia, que es lo que significa la prevaricación, cuando en sede judicial el secretario de este cabildo, de este Consejo Insular y también el asesor externo, lo que declararon y consta en la testifical ante los juzgados es justamente lo contrario? Que yo lo que sabía y lo que me informaron es, primero, que se podía incautar, segundo, que se podía hacer sin informe, ni escrito ni verbal, a pesar de lo cual lo hubo verbal, y que se podía hacer sin orden judicial. Todo esto está declarado. Vuelvo a insistir por estas dos personas, una de ellas ya es absuelta, la otra se mantiene en esta imputación, y por lo tanto es imposible que yo pueda haber cometido un acto a sabiendas de su injusticia, cuando, insisto, lo que se me informó y está declarado en sede judicial, en la testifical, es justo todo lo contrario. En definitiva, este es un juicio que se mantiene por una acusación exclusivamente política, la de Podemos,
como todo el mundo sabe, porque como todo el mundo sabe, ni el denunciante ni la Fiscalía están ya o estuvieron en este proceso. Es verdad que el auto habla, ¿no? Está solo Podemos y el juez, lógicamente, cuya auto es respetable, pero no deja de sorprender a nuestros servicios jurídicos que alude a un posible cambio de criterio, tanto del particular denunciante como de la Fiscalía, que todo es posible en la Viña del Señor, supongo yo, pero lo cierto es que a día de hoy no están ninguno de los dos y me parece que esas son razones suficientes para que quien les habla sostenga que nunca ha cometido un acto a sabiendas de su injusticia, que pudimos equivocarnos, como he dicho en alguna ocasión, tanto en quienes me asesoraron como yo inducido por ese asesoramiento, pero ni ellos ni yo hemos prevaricado jamás y además aquella actuación no solamente no ha tenido consecuencias negativas para la isla de Lanzarote, para el interés general o para las arcas públicas, sino justo todo lo contrario, positiva, y es por eso. Y por el respaldo que tengo que agradecer y que no esperaba, seguramente como nunca antes lo he tenido, de la organización política a la que pertenezco, cuya presencia destacada hoy aquí agradezco, no les voy a nombrar porque ustedes se conocen a todos, no les esperaba, y también otros muchos que hoy no están, pero que me han trasladado su respaldo. ¿Preguntas? Por lo tanto, que la división que pide el Partido Socialista, Ciudadanos y creo que somos también los refleja, en el caso del Partido Socialista dice que hasta que termine el procedimiento. Permítame usted que me ría con esa petición hasta que termine el procedimiento. Una dimisión provisional. Bueno, yo puedo entender y entiendo perfectamente que el Partido Socialista, especialmente, pero también el resto de fuerzas, prefieran que yo dimita a que sean los ciudadanos, que tontos no son, quienes diriman, decidan si esta causa, insisto, no se me está acusando ni siquiera, aunque fuese culpable de haber metido la mano. De eso están acusados otros. Y además de haberla metido de manera grave y flagrante. Otros, que lo que debería preocupar a la secretaria general y a esa son portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, son los usos que está haciendo de su grupo parlamentario para sufragar, ¿no? Según nos cuentan, el asesoramiento de quien fuera secretario general del Partido Socialista, y ese sí está gravemente investigado, insisto, por la supuesta comisión de graves delitos de corrupción, que no es el caso. En cualquier caso, y volviendo a la pregunta sobre la dimisión, decía, y quiero que se queden con esto, que yo entiendo que ellos prefieran que yo dimita, o todavía mejor, que los tribunales me inhabilitasen, cosa en que saben, yo creo positivamente que no va a ocurrir antes, y yo aventuro que tampoco después de las elecciones, pero yo sí prefiero que sean los ciudadanos, como antes decía, que tontos no son, los que decidan en mayo, cuando sean las elecciones, si Coalición Canaria y quienes hablan merecemos o no renovar la confianza. Ellos prefieren otra cosa y yo lo entiendo perfectamente, que no quieran medirse en las urnas con esta candidatura, pero eso no va a ocurrir. No mientras tenga el respaldo de la organización política a la que pertenezco, faltaría más, ¿no? Eso no lo digo en nombre propio, sino en nombre de Coalición Canaria, ¿no? Decías que de momento solo hay un escrito de acusación, ¿le preocupa que la Fiscalía sí pueda llegar a presentarlo? La propia fiscal que lleva el caso dijo hace poco, recordó hace poco, que tendría que volver a haber tratado si hacía lo que ha hecho ahora, que es también funcional, por lo cual se ha tratado para que Yo no voy a hacer declaraciones acerca de lo que va a hacer o dejar de hacer la Fiscalía. Me remito a los hechos y los hechos son que la Fiscalía a día de hoy ha solicitado el archivo provisional de las actuaciones. Y otra cosa, hacía alusión antes a la declaración en los juzgados, en la nota de prensa del secretario. La actividad del secretario dijo que no necesita informes, no sé qué dijo en la declaración, no recordaba que usted me hubiera preguntado por eso, la Fiscalía dijo expresamente que usted no le había preguntado por ese tema, incluso el secretario dijo que no era consciente de estar dándole usted un asesoramiento para que
Señora Luzarreta, yo, a pesar de que ni usted ni los propietarios del medio para el que trabaja, a su vez propietarios tanto de La Voz como de Radio Lanzarote, han tenido la dignidad o la ética profesional y periodística de preguntar alguna vez directamente sobre esta o cualquier otro asunto que tenga que ver con Pedro Sanginés, si usted me permite que yo continúe con la respuesta, a pesar de que ustedes no han tenido hasta el día de hoy la ética profesional y periodística de contrastar nunca ninguna información que tenga que ver ni con esto ni con ningún otro asunto, y yo incumpliendo mi palabra, hoy sí le voy a responder por respeto al resto de medios de comunicación que aquí están, aunque ustedes sigan tergiversando la verdad, manipulándola a su antojo. Yo sostengo todo lo que he dicho. Me preguntaba usted si lo sostengo. Sí, sostengo todo lo que he dicho acerca de las declaraciones, tanto del secretario como de Ignacio Clatello. Sí, lo sostengo. ¿Más preguntas? Sí, esto ya es público, no es nuevo. Insisto que no cambia en absoluto esta apertura de juicio oral, entre otras cosas, porque el Código Ético de Coalición Canaria habla de casos como el que antes hablaba, ¿no?, de meter la mano o de corrupción, no interviene nunca cuando de lo que se acusa, como es el caso, es de una supuesta prevaricación administrativa que además, insisto, no ha tenido lugar. Y yo lo que espero, ya lo decía ayer, lo que no he querido repetirme es los argumentos. Otra cosa es la estrategia que la defensa ante este auto mantenga, porque francamente no sé cuál va a ser. A mí lo que me gustaría, lo que me pide el cuerpo es cuanto antes sentarme para explicarle al juez que juzgue, que no es el que instruye, pues precisamente todo lo que aquí ahora acabo de contar, y que tanto el secretario como el asesor jurídico externo efectivamente vuelvan a decir lo que he dicho, que dijeron, y si no cambian de parecer, repetirán. Y es que efectivamente podía hacerse lo que se hizo sin orden judicial y sin informes previos, a pesar de lo cual los hubo verbales. Eso es lo que he dicho y es lo que repito. ¿Y a día de hoy, por los socios de gobierno, ha hablado con ellos, ya van a tener la confianza? Pues la verdad es que no. No he hablado con los socios de gobierno sobre si van a mantener la confianza. Esa pregunta la derivo a los socios de gobierno. Aquí hay uno. No me consta que no vaya a ser así, pero pudiera ser. Desde luego yo respondo por mí y por la organización política a la que pertenezco. ¿Le extraña que tanto el caso de la incautación como por ejemplo el caso Blue tengan los giros que están teniendo de esta manera? Yo no voy a entrar, Pedro, en ese tipo de consideraciones. Sí me he atrevido a afirmar, y afirmo porque es así, que este juicio, si se celebra, se hace sustentado exclusivamente en la acusación política de Podemos, en la medida en que tanto el denunciante se retiró del caso, asumiendo en un convenio que no podía hacer lo que estaba haciendo, como la Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones. Lo demás forma parte, bueno, de especulaciones, que cada cual saque sus conclusiones. Yo tampoco creo demasiado en las casualidades, pero no me atrevo a decir más, ¿no? Yo lo que me temo es que, por más que yo quisiese, no va a ser posible un juicio y sentencia absolutoria antes. Ojalá esto fuese posible, pero por los tiempos en que se ha producido este auto que ahora ha de pedir, como ha puesto de manifiesto una de las intervinientes, informes nuevos a la Fiscalía, etcétera, todavía para que se fije la fecha del juicio oral queda algún tiempo, y con toda probabilidad afrontaré hoy la campaña electoral bien sin haber sentencia, bien sin haber comenzado el juicio oral, bien sentado en esos momentos en el banquillo, pero lo voy a hacer con absoluta convicción
La misma que tengo ahora de mi inocencia y con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? En cuanto a su defensa, ¿no se ha podido hablar con su abogado? ¿Tiene previsto algún paso más? Ya he respondido a esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, he dicho que no sé a día de hoy porque la noticia, una vez más, me entero por los medios de comunicación. Es verdad que casi de manera simultánea a la comunicación de mi procurador y no, eso fue ayer casi a mediodía y no sé cuál va a ser el siguiente paso desde el punto de vista de la defensa. A estas horas no puedo responder. Me llama la atención que en la resolución el juez dedique tanto tiempo a justificar la validez de la acusación de Podemos como de juicio y la validez del juicio de la acción popular. Perdón, repítame la pregunta. Me llama la atención que en la resolución del juez que da apertura al juicio oral dedique tanto espacio a justificar la acción popular. No me llama la atención porque es lógico, de no haber siquiera acusación popular sería solo la del juez y un juez solo no puede acusar. El juez necesita para poder acusar alguna acusación, si no la tiene del denunciante. Si la fiscalía se retira, el único argumento para la apertura de juicio oral es que efectivamente la denuncia de Podemos política sea base suficiente para continuar adelante con el juicio oral. El juez lo considera así y lo explica en su auto. Otra cosa que a nosotros nos convenzan las explicaciones, porque sabe usted, no quiero entrar ahora en detalles jurídicos sobre la distinta jurisprudencia que hay al respecto y doctrinas, que en algunos casos entienden que no se puede continuar adelante, ¿no? Que no se puede, pero por imperativo, ¿no? Es lo que dice la doctrina. Lo que dice el sentido común, a nosotros, desde luego, por razones obvias, es que no se debe, ¿no? Cuando no hay acusación particular y la Fiscalía pide el archivo. Pero que no se deba no significa que no se pueda. Lo que está en cuestión, y dice nuestra defensa, es que no se puede, no que no se deba. El juez entiende que se puede y debe, y por eso lo abre. Hay que respetarlo, nos defenderemos. El estado de ánimo, presidente, para afrontar lo que resta de legislatura que nos viene en España. La verdad es que yo he estado siempre tan convencido de que lo que hicimos mientras durante años en esta isla con el ciclo integral del agua se miró para otro lado. No olvidemos que INALSA además estaba en esos momentos incautada también, de alguna forma, ¿no? Incautada no es la palabra, intervenida por la justicia en proceso concursal. Y estoy tan convencido de que lo que hemos hecho es poner luz sobre donde solo hubo sombras en la gestión y cogimos por los cuernos, ¿no? El toro ante una iniciativa tanto del gobierno como del diputado del Común, que insisto, terminaron por clausurar a aquella planta, que mi estado de ánimo siempre ha sido tranquilo. Hombre, es verdad que no es plato de buen gusto pasar por ese trance por muy convencido de la inocencia que uno esté. Soy humano, no nos engañemos. Pero especialmente hoy viendo el respaldo de la organización política de Significado, que ya lo sabía, ¿no? Ayer hubo una permanente en ese sentido y todos los presidentes de los comités locales, alcaldes, incluso Osvaldo, que hoy no está, pero que me acaba de mandar un mensaje de apoyo, y ya lo sentía. Hoy mi estado de ánimo, le confieso que, aunque estoy algo emocionado, lo confieso, es mucho mejor que el de ayer porque es importante para un responsable público saber que cuenta con el respaldo sin fisuras de toda su organización política, ¿no? Usted sabe que cuando las cosas huelen mal, realmente hasta los amigos se apartan. Debe ser que tan mal no huele, ¿no? Que está muy claro para la organización que aquí no ha habido más que altura de miras y buenas intenciones y sobre todo buenas conclusiones para la ciudadanía y para las arcas públicas. Y es por eso que no solo nos aparta, sino que está aquí representada la organización política, ¿no? Bien, pues última pregunta. Supongo que esta situación le habrá puesto para usted plantearse muchas cuestiones y hay
consideran que después de más de unos años de vida bien al frente de la presidencia es un buen momento para dar un paso a un lado. Y con respecto a otro asunto, creo que hoy comienzan las reuniones de la Comisión de Investigación de la Comunicación de Contratos, algo que quizás se quiera relacionar con este asunto judicial. ¿Y qué opina usted del comienzo de esa reunión? Bueno, a la oposición ya lo he dicho, ¿no? Que pues igual manejan encuestas como nosotros, sondeos, y yo les entiendo que quieran que me aparte a un lado. Eso es humano políticamente hablando. A los adversarios que electoralmente uno teme, si se apartan, mejor que ganarles en las urnas, ¿no? Yo lo que les invito es a convencer a la ciudadanía de que son mejor opción de gobierno que Coalición Canaria para esta isla y que tienen un proyecto de isla más allá de terminar con la figura de Pedro Sanginés, que no hemos escuchado, porque Coalición Canaria sí tiene un proyecto de isla y 7 proyectos municipales que conforman ese proyecto de isla de alguna manera. Lo que les diría es que trabajen un poco más en ganar la confianza de los ciudadanos y que se olviden de acabar con Coalición Canaria y con esta presidencia por otras vías. Pero claro, ese es solo mi deseo. En cuanto a esa comisión de investigación, no va a comenzar hoy la comisión de investigación. De hecho, hoy lo que remitiré, porque creo que lo dejé preparado, un escrito a los portavoces de los distintos grupos, informando que a la vista del informe de los servicios jurídicos de la institución, el acuerdo plenario adolece de incorporar, y lo llevaré al próximo pleno, el reglamento de funcionamiento de esa comisión de investigación, que debe tener unos objetivos, una temporalidad, unos miembros, en fin, un reglamento, digamos, de funcionamiento de la comisión que no se aprobó, y dicen los informes jurídicos que hay que subsanar ese error, y es lo que haremos en el próximo pleno, pues ya tenemos la propuesta de normas de funcionamiento de esa comisión elaborada. Al respecto de la comisión de investigación, me remito a lo que ya acabo de explicar, no creo que sea necesario repetirlo. Lo que se le traslada hoy a los miembros de la comisión es que a la vista del informe jurídico, repito, el acuerdo plenario adolece de haber aprobado las normas y es lo que haremos en el próximo pleno. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias.